¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esta es otra emisión de Vive Conciencia. Yo soy Jerónimo Rosete. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es muy interesante y sobre todo importante, fundamental para que la humanidad prácticamente siga sobreviviendo. Vamos a hablar de los polinizadores. Quédense con nosotros. Además, les recordamos que si tienen algún trabajo que hayan generado durante los programas anteriores o lo que generen en los próximos programas, lo pueden compartir con nosotros a la cuenta de correo electrónico que al final del programa les vamos a compartir. Recuerden que el objetivo de nuestro programa es hacer hincapié en que la ciencia y el conocimiento científico están presentes prácticamente en la vida de todas y de todos. Comenzamos. Esto es Vive Conciencia. ¿Qué tal? Pues justamente para tratar el tema de la polinización tenemos un invitado muy especial. Se trata del maestro en ciencias Orlik Gómez García. Él es gerente del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que se encuentra aquí en Jalapa, anexo al Instituto de Ecología. ¿Qué tal, Orlik? Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Pues entremos en tema. ¿Qué es la polinización? Mira, es bien importante este tema. La polinización es un proceso vital, es bien interesante porque es, digamos, el traslado de los granos de polen de las partes masculinas de una planta con flor a la parte femenina de otra planta con flor para que produzcan frutos, semillas. O sea, en el mundo hay plantas, muchísimos cientos de miles de plantas con flor. Ajá. ¿Sí? Y a veces para que ocurra este proceso se necesita la ayuda de algunos animales, de muchas especies animales, sobre todo de insectos. O sea que si tenemos frutos o algún fruto en casa, es el producto de la polinización. Y se lo debemos a los insectos sobre todo, ¿sí? Aunque no son los únicos, ¿verdad? Que esa era justamente mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los polinizadores más importantes? Mira, los insectos son fundamentales, son como al ser los más abundantes en el mundo, ¿sí? De ellos las abejas, son más de 20,000 especies en todo el mundo las que se encargan de polinizar diferentes plantas con flores, de las cuales muchas consumimos nosotros. Son fundamentales para que existan alimentos sobre nuestra mesa, ¿sí? Pero no son las únicas, también tenemos mamíferos como los murciélagos que polinizan cactáceas y agaves allá en las zonas áridas, en las zonas desérticas, y también tenemos los colibríes, entre otras aves también, ¿no? Pero puede haber incluso reptiles y algunos otros mamíferos que también de alguna manera participan en la polinización. Qué interesante. Pero, ¿cuáles son las amenazas que están, digamos, sufriendo estos polinizadores? ¿Por qué deberíamos preocuparnos o ocuparnos en el tema? Claro, mira, como lo dije hace un momento, todos comemos plantas, comemos frutas, comemos semillas o sus derivados. Muchas de estas dependen de la acción de los polinizadores. Pero ¿qué pasa actualmente? Por el modelo de desarrollo que tenemos, de generar ganancias a costa de lo que sea, grandes cultivos masivos, pues a costa de lo que sea, trae consigo el uso indiscriminado de insecticidas, que aparentemente plagas, algunas sí lo son, y otros plaguicidas. Lo que pasa es que estos van matando no solo a los insectos plaga, sino a prácticamente las poblaciones de los polinizadores. Y de ellos las abejas están sufriendo mucho, porque además traen sus propias enfermedades. Hay una enfermedad mundial que es el síndrome del colapso de las colonias, que está acabando con colonias de abejas melíferas, ¿sí? Aunque no son las únicas. Y encima les echamos toneladas y toneladas y toneladas de insecticidas para controlar las plagas, pues estamos muy mal. Y las poblaciones de las abejas y de otros polinizadores, porque no son exclusivos, es de acción exclusiva estos insecticidas, pues traen muchas consecuencias negativas. Y qué interesante, porque esto es un fenómeno de importancia global. No importa dónde vivas, tendrás que tener polinizadores, y también estamos recibiendo, por ejemplo, frutos que fueron cultivados en otras regiones del mundo. Y hace poco me enteraba, no sé si esta es una noticia cierta, pero que en ciertas regiones del mundo ya se está polinizando manualmente porque ya no hay abejas, porque ya no hay polinizadores. Mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la vainilla, que es muy veracruzana, además es el origen de Veracruz, es el origen de esa vainilla. Parece que el polinizador, la abeja que polinizaba las flores de vainilla, ya desapareció. Entonces, el cultivo depende de que en un día, una noche, unas horas se pueda hacer la polinización manual.
Digo, hay especialistas en el estudio de la vainilla que pueden ilustrarlo mejor que yo, pero es un hecho concreto. Y como ese hay varios otros más. Y la importancia económica que eso tiene, porque la vainilla es un mercado muy importante, sobre todo para nosotros aquí en Veracruz, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, el tema es muy interesante. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los polinizadores a hacer su trabajo? Mira, lo primero que creo que debemos hacer es darnos la oportunidad de conocerlos. Que al ver una abeja, una mosca, no pensemos, híjole, me va a picar, es mala, es agresiva, me viene correteando. No, vamos a dejarla en paz. ¿Y por qué no darles un hogar donde vivan? ¿Qué hogar? Pues plantas con flores. Y cuando hablo de plantas con flores, no son plantas espectaculares, son plantas, puede ser muchas veces silvestres, muchas veces las que te compras en estas bolsitas con semillas, semillas de tus jitomates, de tus frutas que has consumido, déjenlas que crezcan, déjenles un rinconcito en el jardín, tengan macetas con muchas plantas y sobre todo no usen insecticidas. De ninguna manera usar insecticidas, porque no solo dañan a los insectos, son tóxicos, sabemos que son tóxicos y ahí causan daños graves, muy graves a la salud de los humanos. Pues el tema es sin duda relevante, es de vital importancia asegurar los alimentos, la inocuidad de los alimentos y los procesos naturales que dan origen a esos alimentos, pensando en los humanos, pero también en los otros procesos naturales de los que dependemos para que la naturaleza siga cumpliendo su función y desde luego sigamos perpetuando pues la vida en el planeta. Es muy interesante la charla, Orlik, muchas gracias. Y para ustedes tenemos un desafío en casa. Ya Orlik nos platicó de algunos polinizadores. ¿Qué polinizadores conocen ustedes de estos que él platicó? Regístrenlo por favor en su cuaderno y, si es posible, compártanos alguna evidencia. ¿Qué te parece si después de esto vamos a explorar? Claro que sí. Hola, Dalila. Hola, Norma. Oye, nos decía Orlik que el polen tiene que ir a la parte femenina de la planta, pero ¿dónde está el polen? El polen, bueno, en las flores tienen unas estructuras llamadas anteras y en la mayoría de las plantas estas anteras tienen el polen expuesto, que en el caso de esta flor es esto blanco que se ve, este polvito. Si ustedes tienen flores como las azucenas en sus casas, algún girasol, es muy fácil de ver ese polen y se ve como un polvo, ¿no? Uh-huh. El polen también es microscópico, entonces nosotros solamente lo podemos ver como un polvito. Es cuando los insectos y los demás polinizadores, que pueden ser mamíferos o algunos reptiles, aves también, llegan a la flor a alimentarse, se van y ahí es cuando hacen el transporte del polen de una flor a otra. Pues qué interesante. Este proceso, obviamente, los polinizadores no están ni conscientes, ¿verdad? No, ellos lo hacen de manera inconsciente. Es fabuloso que nos ayuden a que las plantas se reproduzcan. Así es, porque ellos acuden a las plantas, no van y dicen, ay, voy a polinizar hoy una dalia o voy a polinizar aquel árbol de durazno, sino que ellos acuden a las flores, son atraídos por colores, formas y acuden por alimento, como puede ser el néctar, pueden ir también por resinas, que a veces utilizan para construcción de sus casas, no sé. Pueden ir también por aceites muy aromáticos que pueden utilizar para el apareamiento y atraer a su pareja. Y en esa actividad que ellos están realizando con la planta, pues sin querer se llevan el polen consigo. O hay algunos que específicamente van en busca de polen. Pues qué padre que existan polinizadores para estos procesos. Pero cuéntame, Dalila, las flores son visitadas por todos los polinizadores, es decir, aquí van a entrar mariposas, van a entrar abejas, aves. ¿Cómo está eso? Sí, hay algo muy curioso que pasa en la relación de los polinizadores con las flores o con sus plantas, ¿no? Hay una relación que va a tener que ver entre la forma, el color, aromas que despide la planta, y va a estar relacionado con el animal que va a acudir a ella, tomando en cuenta su anatomía, sus hábitos, es decir, si este animal, insecto, ave, se encuentra activo durante la noche o durante el día, pues va a depender mucho también de la forma de su boca, porque un pico de un ave no es igual que, por ejemplo, la espiritrompa de una mariposa o la boca de, no sé, del murciélago, por ejemplo. Oye, ¿y esa relación del polinizador con la planta que va a polinizar recibe algún nombre? Claro que sí, se llaman síndromes de polinización. Es en donde se relacionan todas estas características y es por ello que hay ciertas plantas que van a atraer a moscas,
Por ejemplo, una flor que despida olores muy como a carne podrida, apestosa, muy digamos. apestosa, como a carne en descomposición, no creo que atraiga un ave, sino que va a atraer a lo mejor algunas moscas o escarabajos también, ¿no? Aquellas plantas que sean de colores más llamativos, como pueden ser rosas, rojos, amarillos, pueden atraer a mariposas, por ejemplo, ¿no? Las flores o las plantas que sus flores abran durante la noche, pues ¿a quién crees que vaya a atraer? ¿A los murciélagos o a las polillas? O a ¿no? las polillas. Entonces, la relación de estas características entre la planta y los animales que van a hacer su función como polinizadores es impactante. Pues sí, y seguramente a ti te interesa mucho estudiarlos, Claro. ¿verdad? Y que tú si fueras un polinizador y estás buscando néctar, ¿cómo le harías para saber qué planta tiene más néctar? Pues hay que ir probando. Y algo muy curioso es que la forma de la flor y la estructura de la flor es como una cerradura y la boca del polinizador es como la llave que va a abrir esa cerradura, ¿no? Tiene que, por ejemplo, no sé, en una flor como estas, que son las lantanas, ¿un ave crees que pudiera llegar aquí a comer Pues de estas florecitas? Creo. Estaría muy, muy difícil que pudiera comerse el néctar de esa planta. Exactamente, un murciélago también es muy pequeño, ¿no? O sea, la flor le queda muy pequeña. Estas flores, por ejemplo, a estas flores solamente van a llegar mariposas. Y es que estas flores, voy a quitar bueno, esta es una inflorescencia, es un conjunto de flores. Uy. Estas flores son como tubulares, son en forma de tubito. Y ese tubo es perfecto para que la mariposa ahí meta su espiritrompa y la desenrolle, que puede llegar pues hasta el fondo de esta flor en donde se encuentra el néctar. Muy bien, Dalila. ¿Y quién de estas plantas nos dará más néctar? Pues podemos averiguarlo. ¿Cómo lo averiguaríamos? Con estos capilares que tenemos, vamos a introducirlos en algunas plantas. Y pues el néctar, que es como una sustancia, pues es líquida, va a subir por este tubito y vamos a ver la cantidad pues cuál de estas flores puede tener más néctar. Bueno, estos tubitos son bien fáciles de conseguir, ¿verdad? Sí. Incluso, pues se pueden usar para que los niños junto con un adulto vayan a investigar a las flores de su jardín quién les da más néctar, pero hay que enseñarles cómo. Bueno, ¿cómo le hacemos? Vamos pasando planta por planta sí, para puede que ser, tú por le... ejemplo, a ver, esta. Seguramente ahorita van a tener menos néctar porque pues han estado aquí un poco acaloradas y a lo mejor perdieron un poco de agua. Pero bueno, Pues vamos a buscar como la parte central de la flor y con mucho cuidado, sin romperla ni desprenderla, vamos a introducir el capilar sin tapar el otro extremo, esperando a que el néctar pues suba. Y esta no tiene, lo que sí tiene es mucho polen. Es un polen morado. Algo bien interesante es que el polen yo siempre me lo imaginaba amarillo, no sé por qué. Pero hay polen de muchos colores, rosados, morados, y blancos. de muchas formas. Y de muchas formas. Bueno, en esta no tuvimos mucha suerte. Bueno. A ver, puedes intentar con esta Mona Lisa. A ver, veamos con esta Mona Lisa. No. Otros insectos que también realizan polinización y que a veces pues nosotros ni siquiera nos imaginamos son las hormigas, por ejemplo, o los mosquitos, estos mosquitos que nos molestan tanto y que se la pasan picoteándonos y chupándonos la sangre. Los machos de esas especies de moscos se alimentan del néctar y entonces también cumplen una función como polinizadores. Eso a mí me parece fantástico. Sí, pues un poquitito ahí. Sí, pero no creo que se logre percibir en la cámara. Pero sí esa tuvo un poquito. Si ustedes lo hacen en casa, incluso pueden probar esa sustancia, ese néctar, y van a percibir un sabor dulce. Entonces, por eso es por los que algunos polinizadores acuden a las plantas con flor. Oye, Dalila, y bueno, veo que aquí hay un aparato. ¿Para qué es este aparato? Es un refractómetro. Ahorita, bueno,
igual no, este refractómetro a nosotros nos va a ayudar a contabilizar la cantidad de azúcar que pudieran tener las distintas muestras de néctar que tomáramos de distintas flores, y así podríamos saber cuál de ellas es más dulce. Así las estudias. Así es. Entonces ahí ponemos la gota, Ajá. le colocamos acá y observamos y te va a dar una medida. Exacto. Y bueno, esta medida nos va a indicar qué tan dulce puede ser el néctar. Así es, y así podremos saber como las preferencias que pueden tener ciertos polinizadores. Oye, también veo que aquí hay unos tomates. Estos no tienen flor y bueno, están un poco marchitos porque les está dando la luz del estudio. Pero, ¿qué hacen aquí estos tomates? Bueno, como ya lo habían mencionado, pues uno de los productos de la polinización pues son los frutos y las semillas. En este caso los frutos pues son estos jitomates. Y algo muy curioso con esta planta y con estos frutos es que ¿quién crees que polinice las flores de estos jitomates? Híjole, no sé. Yo seguramente alguna abeja. Puede ser, estás muy cerca. El insecto es un insecto el que poliniza estas flores, las flores de jitomate. Son los abejorros. Solamente Órale. los abejorros tienen la capacidad de polinizar jitomates. Si no existieran aquí abejorros, pues los jitomates tendríamos nosotros que estarlos polinizando, como lo hacen en muchos países en Europa. Yo escuché una vez que le decían a los abejorros el rey del jitomate, Pues pero por no eso. sabía por qué. Sí, pues es debido a eso. Y es que las flores de los jitomates y de, todas las plantas que están dentro de esta familia de solanáceas tienen, hablábamos hace rato de los estambres con el polen. En el caso de las flores de los jitomates, esos estambres, esas anteras están fusionadas en algunos casos. En el caso de las plantas de jitomate sí están como todas unidas. Como las de la salea, y ¿no? están cerradas. El polen no está expuesto, o sea, el polen está aquí adentro, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí arriba, donde están fusionadas todas las anteras, hay un orificio. ¿Cómo le harías tú si fueras un abejorro? Híjole, si es un orificio muy pequeño para y un sacar, tubito, pues exacto. el abejorro es gordito, entonces yo creo que sería bastante complicado que se acercara. Sí, por el a lo mejor polen. podríamos pensar que puede perforar y de ahí sacarlo, o a lo mejor con sus patitas abrirlo, no sé. Pero aquí es algo bien interesante este tipo de polinización. Y el abejorro extrae el polen por algo que se llama polinización por zumbido. Polinización por zumbido, eso me suena como que muy vibrante. Muy vibrante, exactamente. Y es que cuando el abejorro se va acercando, empieza sus músculos que hacen que pueda batir sus alas, pues empiezan a acelerarse. Y esto para generar ciertas ondas de vibración que lleguen a la planta o a la flor y la antera empiece a hacer esto. Al empezar a hacer esto, el polen empieza a salir como en cascada. Eso es genial. Y el abejorro es el único insecto que puede lograr esto. Él puede batir sus alas hasta 200 veces por segundo. A ver, déjame ver si entendí. Entonces, las flores de estos jitomates y de muchas solanáceas no tienen las anteras ni el polen tan expuesto disponible como estas. Entonces, las anteras están fusionadas y adentro está el polen y me imagino que hay como un hoyito. Entonces, llega el abejorro, empieza a vibrar, a mover y batir sus alas rapidísimamente y esas vibraciones hacen que el polen salga por ese orificio. Es como una lluvia, una cascada de polen. Y ya con ese, el abejorro se impregna de polen y va a otra flor y ahí es cuando realiza ese transporte de polen y la polinización. Pues podríamos quedarnos aquí muchísimo tiempo hablando de lo que es la polinización y de las diferentes maneras que tienen los insectos o las aves o los murciélagos, mamíferos, etcétera, de polinizar. Pero bueno, con lo que tú nos has contado estamos bastante satisfechos y comprendemos bastante más el proceso de polinización. Muchas gracias por habernosla contado. Y vamos a mandar a un desafío. Los niños que nos estén viendo en casa, pues les pedimos que salgan y observen qué tipo de plantas con flores tienen en casa y que nos digan cuál creen que es el polinizador que puede llegar a estas plantas.
Pues antes de despedirnos y después de haber escuchado la extensa explicación de Norma y Dalila, a mí me gustaría, Orlik, Dalila, pues que la gente, ayudar a que la gente tuviera conciencia sobre la importancia de la vida de los polinizadores. Mucha gente todavía sigue creyendo que al ver un abejorro o al ver una abeja le pueden hacer daño y tienen que matarlos. Incluso hasta los murciélagos, que también son polinizadores. Dalila, no hay que hacerles daño. No, y es que sí, tenemos que ampliar un poco más nuestro panorama y darnos cuenta de que los polinizadores son muchísimas especies que nos están rodeando, que muchas nos dan miedo o creemos que son dañinas y al contrario nos están dando un beneficio. Entonces, si los observamos, ahí vamos a dejarlos. Al contrario, nuestros jardines hay que llenarnos de plantas con flores para que ellos puedan tener alimento y pues puedan... ¿Y alimento nosotros? Claro. Sí, porque el impacto sería, pues yo no sé si irreversible para la humanidad. Seguro que sería irreversible. Si pensamos que 2 de cada 3 alimentos que están en nuestra mesa dependen de la acción de los polinizadores, o sea, al final de eso, sin polinizadores, nuestra dieta iba a verse muy mermada, o sea, nuestra salud, por lo tanto, ¿no? Bueno, y por eso es que aquí decimos que la ciencia y el conocimiento científico está relacionado con la vida cotidiana, tanto de ustedes como de nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Recuerden, dudas, comentarios, alguna pregunta, las pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Esto es Vive Conciencia. Hasta la próxima.